Hola, qué gusto saludarles nuevamente. Es un verdadero placer estar con ustedes y continuar con esta gran experiencia que implica el desarrollar el proyecto de educación a distancia de la Universidad Autónoma Chapingo. Eh, Quiero comentarles que en la plataforma ustedes van a encontrar ahí un par de ventanitas, dos ventanitas, para poder subir los trabajos. En uno de ellos van a subir el control de lectura de los apuntes del doctor Marcos Portillo, y en el otro van a subir los ejercicios que les mandé por correo electrónico. Así también les quiero pedir a todos, vamos a generar una ventana más en esa plataforma para que suban el título de su proyecto. Ya es muy importante que tengan claridad sobre cuál es el título del proyecto que van a desarrollar, porque en adelante, hasta ahorita ha sido calentamiento de motores, pero en adelante ya nos vamos a enfocar al trabajo del documento que ustedes van a presentar para ir acreditando cada uno de los módulos. Por otro lado, también les quiero comentar que vamos a organizar un chat para que el día lunes a las 8 de la noche podamos estar interactuando todos en un grupo de discusión, podamos resolver dudas y podamos comentar las impresiones que tienen ustedes de la lectura. Bien, pasamos al siguiente módulo de este Seminario Nacional de Formulación y Evaluación de Proyectos. En este módulo vamos a hablar prácticamente de los aspectos generales que tienen que ver con los proyectos de inversión. En principio, es importante definir qué entendemos por un proyecto. Existen diversas definiciones de lo que es un proyecto de inversión. Entre ellas se dice que es una intención de invertir recursos con la finalidad de obtener beneficios a futuro. Algo que es importante es que siempre un proyecto pues lleva involucrados cierta cantidad de recursos y persigue un objetivo que es la obtención de beneficios a futuro. Así también un proyecto puede ser un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Ese fin específico, ya lo decíamos, está relacionado con la obtención de beneficios. También es importante comentar que un proyecto por lo general tiene un tiempo y un presupuesto determinado, y la intención precisamente de elaborar el proyecto es que en la ejecución no nos salgamos del tiempo y que también no nos salgamos del presupuesto determinado. Estos conceptos están muy asociados también a los conceptos de plan de inversión o programa de inversión, pero es muy importante comentar que siempre serán determinantes el tiempo y el presupuesto. El presupuesto tiene que ver, desde luego, con la evaluación de esos proyectos para finalmente determinar la rentabilidad de invertir en ese proyecto. Un proyecto también puede ser una alternativa de inversión cuyo propósito general sea generar una rentabilidad económica con el objetivo de darle solución a algún problema, identificando un área específica o en una población determinada, buscando que tenga este proyecto rentabilidad, la cual no necesariamente tiene que ser financiera. La rentabilidad puede ser financiera, social, básicamente, o también puede ser que estemos previendo la resolución de algún problema ambiental, y con lo cual no necesariamente estamos buscando una rentabilidad financiera, sino resolver un problema. Resulta evidente la importancia de evaluar todo tipo de proyecto de inversión, sea pública o privada, a fin de determinar si alcanza alguna rentabilidad, sea esta, decíamos, financiera o social,
o ambiental, de tal manera que los recursos económicos alcancen para resolver el problema que tenemos enfrente. También un proyecto puede ser una propuesta de acción técnico-económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos, desde luego disponibles, entre los cuales podemos incluir recursos humanos, materiales y tecnológicos. Ahora bien, lo ideal es que un proyecto sea un documento escrito, formado por una serie de estudios que permiten a quien va a emprender el proyecto, quien tiene la idea para realizar la inversión, y a las instituciones que lo apoyan, saber si esta idea es viable, si se puede realizar y si dará las ganancias que el proyecto promete. Tiene como objetivos también aprovechar lógicamente los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, para mejorar los ingresos del inversionista o de la sociedad que va a invertir, y esto puede ser también a corto y en el mediano plazo. El documento comprende desde la intención o propuesta de ejecutar algo hasta el término o puesta en marcha u operación del proyecto. Responde también a una decisión sobre el uso de recursos con alguno de los objetivos de incrementar o mantener la producción de bienes o la prestación de servicios. Cuando estamos hablando de una empresa, los proyectos no necesariamente parten de cero. Hay algunos proyectos que tienen que ver con incrementar la capacidad de producción de la empresa y algunos otros tienen que ver con la implementación de nuevas áreas de producción. Una inversión es una colocación de capital para obtener una ganancia futura, decíamos, por lo cual significa algo muy importante, es que significa sacrificar una oportunidad en el presente con la esperanza de obtener mayores beneficios en el futuro, lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la oportunidad de más valor que estamos sacrificando para invertir en el proyecto en espera de tener mejores ganancias en el futuro. Estos beneficios, lógicamente, se espera que sean superiores que los que se pueden obtener en el momento presente. Todo proyecto de inversión incluye la recolección y la evaluación de los factores que influyen de manera directa en la oferta y en la demanda de un producto, para lo cual se estructura un estudio de mercado, el cual determina a qué segmento del mercado se enfocará el proyecto, la cantidad del producto que se espera comercializar y también los mecanismos a través de los cuales se va a comercializar ese producto. En definitiva, un proyecto de inversión es un plan al que se le asigna capital, insumos, recursos humanos, materiales y técnicos, y su objetivo es generar un rendimiento económico o un determinado beneficio en el mediano o largo plazo, lo cual significa inmovilizar recursos en el corto plazo, en el presente, digamos, porque estamos sacrificando una oportunidad de inversión para obtener beneficios en el presente con la intención de obtenerlos en el futuro. El tipo de proyectos, de acuerdo al fin que persigue cada uno de estos, se pueden clasificar los proyectos. Una primera clasificación son los proyectos de inversión pública y los proyectos de inversión privada. Los proyectos de inversión pública son proyectos en los que se invierten recursos públicos del Estado o del gobierno, y estos generalmente tienen como objetivo
mejorar el bienestar social, mejorar las condiciones ambientales de alguna comunidad determinada, o simplemente obtener beneficios económicos. Cuando estamos hablando de los proyectos de inversión en las paraestatales, sea esta, por ejemplo, Pemex, sea alguna otra de las empresas del Estado, pues la verdad es que sí se busca obtener un beneficio económico. Pero también es importante siempre en estos proyectos evaluar el impacto que generan este tipo de proyectos, sea el impacto económico, sea social, en términos de bienestar social, o sea en términos ambientales también. Los proyectos de inversión privada generalmente están relacionados pues, con un inversionista, con un grupo de inversionistas que persiguen una rentabilidad económica. La rentabilidad económica pues, permite recuperar todo aquel capital invertido en la puesta en marcha del proyecto y obtener una ganancia también. En este caso, pues los inversionistas son de tipo privado, y un tercer tipo de proyecto de inversión son los proyectos de inversión social. Estos no necesariamente tienen como objetivo generar una rentabilidad económica. Estos pueden tener como objetivo, pueden perseguir mejorar las condiciones de bienestar social, mejorar las condiciones ambientales de una localidad, y sin que importe en gran medida el retorno económico, pero sí buscan de alguna forma generar beneficios en el tiempo que se pondrán en marcha. Estos proyectos no necesariamente, algunos implican la inversión de capital en bienes tangibles. En algunos casos la inversión está destinada a la generación de capacidades humanas, por ejemplo, los proyectos de capacitación, en algunos casos los proyectos de asesoría técnica, de transferencia de tecnología, que no necesariamente implican una inversión tangible en bienes de capital. Bien, por otro lado, los proyectos de inversión privada pueden incluir los cambios en las unidades de negocio, y esto puede contemplar la inversión de recursos con la finalidad de generar algunos cambios. Pueden ser remodelaciones, puede ser mantenimiento, reparaciones o reposición de equipos y maquinaria, con la finalidad de potenciar el uso de los recursos. La finalidad de este tipo de proyectos que tienen cambios, que involucran cambios en las unidades de negocio, persigue básicamente la optimización en el uso de los recursos. A veces los beneficios de estos proyectos se pueden medir en términos de ahorro, no necesariamente en términos de cuánto nos da a ganar, sino de cuánto podemos ahorrar. Cuando la maquinaria y los equipos que estamos utilizando ya son obsoletos, es importante a lo mejor reemplazarlos, y con eso generamos un ahorro para la unidad de negocio. Otro tipo de proyectos están relacionados con nuevas unidades de negocio y generalmente contemplan la inversión de recursos con la finalidad de iniciar una actividad o incrementar la capacidad de producción. Pueden ser nuevas plantas de producción, nuevas unidades de producción que están relacionadas precisamente con el incremento de la capacidad de producción. Ahora bien, en cuanto a las etapas del proyecto de inversión, podemos hablar de una primera etapa, que es la etapa de preinversión. En esta etapa básicamente nos vamos a dedicar a elaborar un diagnóstico de la situación que encontramos en torno al proyecto que queremos desarrollar. Para ello vamos a identificar un problema, una necesidad o una oportunidad de inversión, una necesidad insatisfecha, un problema no resuelto o simplemente una oportunidad de inversión para generar recursos. Esto incluye un estudio de mercado
en el que pretendemos conocer qué demanda tiene el producto o servicio del cual estamos hablando en el proyecto, cuánto está dispuesto a pagar la gente para el producto o servicio que vamos a ofrecer, qué productos o servicios relacionados existen en el mercado, si hay productos sustitutos y cómo es el poder de los que ofrecen dichos productos o servicios, sean productos similares o sean productos sustitutos. Si los proveedores de ese tipo de productos o servicios ya están muy posicionados, seguramente será más dificultoso para nosotros posicionar nuestro producto y nuestro proyecto en el mercado. También pretendemos conocer qué características tienen los consumidores del producto o servicio, cuántos son y de qué tamaño son, de tal manera que necesitamos conocer cómo se mueve la demanda de este producto, cómo son los proveedores de materias primas e insumos para el producto o servicio que vamos a ofrecer y qué disponibilidad también encontramos de materias primas o insumos, de qué tamaño son los proveedores. Hay lugares, hablemos de la costa de Guerrero, por ejemplo, donde encontramos bastantes productores de coco, de tal manera que la abundancia para algún proyecto de copra que tenga que ver con la copra o con el procesamiento de los productos derivados del coco, pues realmente son abundantes. Pero si quisiéramos poner, por ejemplo, en la comarca lagunera un proyecto que tenga que ver con el procesamiento de coco, pues estaríamos hablando de un proyecto que no tiene sentido porque no tenemos disponibilidad de materia prima. De tal manera que eso siempre será también un asunto muy importante. ¿De dónde vamos a agarrar la materia prima que vamos a procesar con el proyecto? ¿Qué productos o servicios pueden complementar nuestro producto o servicio? Esta es una visión importante también porque hay productos que hacen precisamente que un producto se pueda vender mejor. Hablemos, por ejemplo, de un proyecto que tenga que ver con una gasolinería. Este proyecto está directamente relacionado con el número de vehículos que circulan en la región, de tal manera que si es una región muy aislada que no tiene vehículos, pues ese proyecto de gasolinería no tendría tampoco ningún sentido. Entonces, digamos que el proyecto de la gasolinería está también muy relacionado con el mercado de la venta de vehículos. Proyectos relacionados en términos de cuando alguien da un curso de mercadotecnia, casi siempre pone el ejemplo de las pizzas y la Coca-Cola como productos complementarios. Digamos que por otro lado podríamos hablar a lo mejor de cortes de carne con cervezas. No sé si a algunos de ustedes les gusta elaborar pues una pachanga en el fin de semana en la cual se consume carne asada, se toma una cerveza. Son productos que de alguna forma son complementarios. Digamos que si planeamos hacer una carne asada, también encontramos como productos complementarios a las tortillas, a lo mejor a las cebollitas que vamos a asar con la carne, de tal manera que estos son productos que hacen que el producto que está relacionado con el proyecto sea de alguna forma más atractivo. En la etapa de preinversión del proyecto, una vez que hemos detectado la necesidad, procedemos a la formulación del proyecto. Es decir, ya exploramos, ya tenemos una idea, ahora lo que tenemos que hacer es plasmar ese proyecto en un documento escrito. En este proyecto debemos describir de qué trata el proyecto, para lo cual formulamos una pequeña introducción en la que vamos a describir justamente de qué se trata ese proyecto, qué objetivos persigue el proyecto, la descripción de la situación actual que encontramos, el estudio del mercado,
Luego hablamos de una propuesta técnica y económica del proyecto en la que estemos planteando cuáles son los esquemas del proyecto, cuál es el calendario, los requerimientos, los recursos económicos, los recursos materiales y mano de obra que se requiere para poner en marcha el proyecto. Luego hablamos de otro estudio que es la ingeniería del proyecto. En este estudio incluimos una evaluación técnica que debe contemplar dónde va a estar localizado el proyecto, es decir, la localización, qué especificaciones debe tener este proyecto, la descripción de los procesos que vamos a llevar a cabo, la capacidad de producción, los requerimientos que necesitamos para instalar este proyecto, el tipo de equipos, el tipo de instalaciones, los materiales y los recursos humanos. Después estamos hablando de un análisis crítico del proyecto que incluya los costos, tanto costos fijos como costos variables, que incluya una evaluación financiera y la evaluación de riesgos del proyecto. Finalmente, está en nuestras manos tomar la decisión de invertir o no en el proyecto, o bien está en las manos de la institución a la cual estemos solicitando el financiamiento, para decidir si nos aprueban o no nos aprueban este proyecto. Una vez que se ha tomado la decisión de invertir en el proyecto, se debe buscar las fuentes de financiamiento, sean de capital propio, en sociedad, o un capital en préstamo, sea a través de un crédito, con instituciones públicas, instituciones bancarias. Bueno, esa ya es una decisión que corresponde justamente a la persona que está interesada en el proyecto. Lo que sí es muy importante es que la inversión debe de llevarse a cabo de conformidad con el presupuesto determinado y con el calendario, de tal manera que ni los montos ni los tiempos de la inversión se salgan de lo que tenemos contemplado en el proyecto. Otra etapa más es la puesta en marcha del proyecto. Esta considera todas las actividades que deben desarrollarse a fin de iniciar las actividades de producción. En esta etapa contemplamos, por ejemplo, la firma de contratos, la proveeduría de servicios básicos como energía eléctrica, agua, teléfono, etc. La contratación de los recursos humanos que van a llevar a cabo el proyecto productivo, la elaboración de contratos de proveeduría de materias primas o de insumos, también la elaboración de contratos con clientes y alianzas estratégicas con los productores de algunos productos complementarios, ¿no? Bueno, esta es una introducción justamente a los proyectos de inversión. De manera muy sintética, hemos platicado de lo que incluye un proyecto de inversión. En el siguiente módulo, pues vamos a estar ya entrando a lo que es el diagnóstico y el estudio de mercado, para lo cual vamos a hablar de las redes de valor. Es un concepto novedoso que hemos introducido nosotros para la elaboración de estudios de mercado, las redes de valor y el modelo de negocio, de tal manera que podamos diseñar nosotros un proyecto a la medida de las necesidades del mercado. Anteriormente la gente sembraba maíz, sembraba algún cultivo porque era el que se daba en la región. Hoy en día la gente siembra aquello que tiene mercado y en muchos de los casos está buscando sembrar justamente los productos que antes de sembrarse ya estén vendidos por sí solos. Bien, aquí vamos a dejar este módulo. Les pido que estén atentos tanto a la plataforma como al correo electrónico. Ya les decía que se van a generar 3 ventanitas en las cuales van a subir ustedes en una primera el control de lectura, en una segunda los ejercicios del módulo del que estamos hablando, y en otra los avances
del proyecto, donde básicamente ya tenemos que tener identificado el título y la idea del proyecto que ustedes van a trabajar para acreditar este seminario de formulación y evaluación de proyectos. Muchas gracias, pásenla muy bien, espero que tengan una excelente semana, que sea pues llena de éxitos y que vayamos avanzando en este seminario de formulación y evaluación de proyectos. Muchas gracias.